Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Búhos Cuenca y Radio. ¿Dónde estás? No es el final, hoy es jueves 19 de agosto del 2021. Continuando con la programación para este día, pues, contamos con la presencia de los pastores Echeverría desde la ciudad de Miami en su segmento Novedades de Vida. Así es que, bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, le damos gracias porque sabemos que hay mucha gente a la expectativa. Quedamos, el último programa quedamos en que íbamos a ampliar el tema de condenación versus justificación. Así que esperemos que esto le aclare muchas dudas y pueda salir de ese estado de condenación que viven muchos hijos del Eterno. Le damos gracias por la oportunidad que tenemos cada martes y cada jueves de poder compartir con ustedes de lo que el Padre nos da. Sí, bueno, un saludo desde lo más profundo de nuestro corazón. Nos alegramos nuevamente estar con ustedes para impartir lo que el Señor nos da. Nosotros servimos la mesa y usted come lo que cree menester. No lo podemos obligar a comer, pero usted come lo que usted quiere, lo que no le gusta, pues sencillamente lo desecha. Pero todo lo que estamos hablando está basado en la palabra de nuestro Señor. Exactamente. Así es que condenación versus justificación. Tú sabes que hay tantos creyentes que viven en una constante condenación. Y yo pienso que a veces se menosprecia el sacrificio de lo que hizo el Mesías en el Calvario. Se menosprecia porque hay una mezcla de la ley con la gracia. La ley fue por Moisés, pero la gracia y la justificación vinieron por nuestro Señor, por Mashiach. Es que vamos a hablar un poquito acerca de eso, saber qué es la condenación y qué es la justificación. ¿Qué es condenación? Según la Escritura, es una acción de dictar sentencia. Se refiere al futuro separación eterno de Dios. La separación eterna. La separación eterna. Entonces, la pregunta que cabe ahí, entonces, el Padre mandó a su Hijo para redimirnos, para pagar. Entonces, usted me está diciendo que Él falló porque algunos, pues, sencillamente van a ser condenados. Miren, ningún hijo del Señor. Si usted escuchó la voz del Señor y respondió a su llamado, y usted es un hijo, su nombre fue escrito en el libro de la vida, no por emoción, sino que usted lo siente ahí abajo en el estómago cuando usted dijo, sí, yo lo creo, yo lo acepto. Si no, sencillamente no forma parte de la gran porque familia. Porque fue impactado en su espíritu por el mismo Señor. Exactamente. Porque, como dijo el Mesías, no me escogiste vosotros a mí. Esto es por revelación, porque muchas veces pudimos haber aceptado al Señor, lo digo por experiencia propia, pero llegó el momento en que realmente tuve ese encuentro real y personal con Él. Y después de allí, nunca más, para atrás. Sí estaba señalada como hija, pero realmente porque, o sea, me decían, bueno, acepta a Cristo y eso estaba ahí en mi ADN y yo aceptaba al Señor y todo lo demás, pero quizás no era el tiempo, no era el momento en que verdaderamente Él se me iba a revelar, que es la diferencia. O sea, en el momento en que verdaderamente Él se reveló a mi vida fue un impacto en mi vida. Entonces ya de ahí pues no quise pues seguir atrás, entonces, sino empecé a seguirlo. Entonces, ¿dónde está Mashiach? ¿En el cielo? Está dentro de nosotros. Está dentro de mí, habita en mí, eso es lo que dice la palabra. Pero la gente se va afuera a mirar al cielo y a clamar. Bueno, el que está en la tierra, en el polo sur, y levanta sus brazos, pues está clamando hacia abajo. El que está en los lados, en el extremo oeste, está clamando hacia los lados. El que está arriba, hacia el norte, que es el que está clamando, entonces donde está el trono del Señor, como dicen algunos, ¿verdad? Pero él habita en el corazón, en su corazón, en nuestro corazón. Ahí es que ese es el lugar de él. ¿Verdad que no tiene que estar lejos para encontrarlo? Exactamente. No tiene que estar lejos. Bueno. Entonces, realmente es hermoso cuando podemos aceptar enteramente el sacrificio del Mesías, de lo que hizo nuestro Padre Celestial, para que esa separación, ¿verdad? Que era la condenación, estábamos condenados. Vamos a tocar varios textos aquí porque es importante esto, que lo que nosotros estamos diciendo esté basado y fundamentado en la palabra.
En Romanos 3:23 nos dice, me gusta mucho esta Biblia, si quiere usted búsquela. Me aclara muchas cosas, hay otras que te dan esto, que te muestran, pues, para tener un poco más entendimiento de los textos bíblicos. Exactamente. Esto se llama Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Es el texto que conocemos por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Exactamente, pero me gusta mucho eso. Reina Valera. Pues todos hemos pecado, dice ahí. Nadie puede alcanzar la meta. O sea, que nadie puede juzgar a nadie. Nadie puede alcanzar la meta. Nadie pudo haber alcanzado la gloria del Señor que depositó en nosotros vasos debajo si realmente el Mesías no hubiera venido en el auxilio a unir, ¿verdad? Esa brecha que se rompió desde Adán, esa separación del hombre con el Señor. Entonces, por eso dijo, Él nos reconcilió, se reconcilió consigo mismo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos venir a su presencia y no tuviéramos que depender de un hombre cada año, ¿verdad? Como era el antiguo pacto, ofrecer pecados por los de Él y después por lo de nosotros, sino que el Mesías vino a cerrar esa brecha, a hacer ese puente, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos llegarnos al Padre. Qué hermoso. En Romanos 6:23, Nueva Traducción Viviente, también dice, pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da... Perdón un momentito, ¿el qué? ¿El qué? La paga. Pero ¿qué es lo que deja? ¿Qué es lo que dice? Pero es muerte, pero el regalo, es importante, el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, el pecado tiene sus consecuencias, el pecado, pero muchas personas dicen, bueno, cuando habla de la justificación está hablando de los pecados del pasado. No, está hablando de los de hoy, porque cuando verdaderamente usted entiende el sacrificio del Mesías y usted entiende la justificación que le vamos a ampliar más a él, ahí ya usted no tiene deseos de pecar, ni andar en maldades. Cuando realmente usted ha nacido de nuevo, cuando el Mesías verdaderamente se ha revelado a su vida y cuando usted entiende lo que es la condenación y la justificación, yo no creo que verdaderamente usted ande en maldades o ande pecando. Y lógicamente que el pecado tiene su condenación, habla de muerte. Y está hablando de una muerte espiritual, cuando hay una separación entre el hombre y Dios, el hombre está muerto espiritualmente. Sí, me gusta esa palabra de regalo. ¿Sabes qué es un regalo? ¿Verdad? Cuando alguien te regala algo, ¿qué tú tienes que hacer para que te hagan ese regalo? Nada, cuando alguien quiere regalarte algo. Si la persona te toma, esto es un regalo para ti, tú dices, no, ¿cuánto vale? ¿No? Tú tienes que pagar algo. No. Un regalo es una dádiva, es gratis, no tiene que pagar nada. Bueno, dice en Romanos 8, del 1 al 3, Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ese versículo a mí me gusta. De hecho, el libro de Romanos para mí es un libro predilecto. Yo lo leo y vuelvo y lo leo y me gusta releerlo porque es una carta de liberación del hombre que entendió, yo diría, bastante a la perfección. De hecho, fue tan ilustrativo y escribió cosas tan profundas que aún Pedro decía, hay cosas que escribió el hermano Pablo que aún son difíciles, decía Pedro, para entenderlas, ¿verdad? Pero es que Pablo, al tener ese encuentro con el Señor, pudo sondear dentro del corazón del Señor, y cuando se encuentra con estas personas que estaban viviendo bajo la ley y bajo la gracia, tienen una mezcla de las dos cosas, entonces él establece con claridad, dice, no, si es por gracia, no tienen que meter la ley en esto. Y le va y lo lleva desde el principio hasta el final de Romanos para aclarar todos los puntos que puedan tener referente a la justificación. Y mire,
que a veces todavía hoy hay pueblos en esa lucha. Muchos quieren todavía seguir bajo la ley y no aceptar el nuevo pacto de gracia que el Mesías dijo. Por eso él dijo, un nuevo pacto. Él es el creador de un nuevo pacto, ¿verdad? Pero todavía hay personas que les gusta vivir en condenación. Y todavía hay muchas personas que les encanta acusar al pueblo del Señor y mandarnos al infierno y mantener en condenación. Entonces, este es un tiempo que nosotros tenemos que entender quiénes somos y saber cuáles son nuestros derechos espirituales para no vivir en condenación. Entonces, a veces repetimos la palabra, pero sin entender la profundidad con ella. Sí, que los que estamos en Cristo, nueva criatura, somos cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es que si usted no entiende la profundidad de lo que es la condenación y la justificación, a veces es difícil que usted pueda vivir ese privilegio y pueda disfrutar de ese regalo. Y cuando verdaderamente nosotros entendemos la profundidad de esto que nos fue dado, ya nosotros tenemos que quitarnos el título de pecadores, que cometemos falta, claro, pero somos conscientes y nos acercamos, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia y nos arrepentimos y seguimos caminando, porque el Señor sabía que en nuestras debilidades no éramos capaces de poder sacarnos, ¿verdad?, de la condenación. El hombre no puede quitarse la condenación, porque el pecado en sí trae castigo, como dice la palabra. Claro que trae castigo, y el castigo es la condenación. Entonces, imagínense, por tanto ya no hay condenación. Dice, yo no sé si usted no está de acuerdo con eso. Yo digo, hay que arrancar todo el libro de Romanos, de las Escrituras, porque qué tremendo es este libro cuando nos explica tan claramente que nosotros no podemos ponerle todos los textos que hay aquí que avalan lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, ya no hay condenación, dice, porque ustedes pertenecen a Él. Qué maravilla que nosotros somos, acuérdense, somos un pueblo adquirido, el cual somos propiedad de Él. Y el espíritu de vida que recibimos por medio de Jesucristo nos libertó ¿de qué? Del poder, del dominio que había, que tenía el pecado sobre nuestra vida para llevarnos a la muerte. Bueno, hay que establecer un punto de referencia entre la ley y la gracia. Okay. El Señor y los discípulos vivieron bajo la ley. Exacto. Bajo la ley. Entonces el Señor llegó para establecer la gracia y abolir la ley. Digo, vengo a cumplirla, no a anularla. Vengo a cumplirla porque era lo único que la podía cumplir. Y si Él la cumplió, y si Él se levantó entre los muertos porque Él pagó con su vida, porque la paga de pecado es muerte. ¿Qué pecado no tenía? Pero cargó nuestros pecados sobre de Él. Se hizo pecado. Entonces, como se hizo pecado, entonces tenía que pagar con su muerte. Y murió. Y entonces te decía, ya yo me levanté entre los muertos, si tú vienes a mí, recibe el regalo porque ya yo pagué. Y no tenía que resucitar para que esa ley del pecado y de la vida, que es la que nos libra de toda condenación, esto se estableciera en nosotros. Bueno, si es que no llega a resucitar, se perdió el tiempo. No pasa nada. No pasa nada. Seguimos en condenación. Pero dice, ese fue el golpe grande para el enemigo y la alegría grande para los discípulos. Cuando se aparece, ¿qué le puede decir el enemigo? ¿Qué vas a hacer ahora? Pero cuando se aparece a los discípulos, cuando pasa a vosotros y se aparece allí, yo creo que muchos se quedaron sin habla. El Señor era un fantasma. No sé, ¿verdad? Ahí está el Señor vivo. Entonces soy yo, le dice a Tomás, ¿te acuerdas que no creía? Toca aquí que soy yo, le levanté entre los muertos. Ahora y tú estás en mí. Como yo tengo vida, yo te doy vida también a ti. Tengo la capacidad para hacerlo. Es tremendo. Entonces, el alfa y el omega, porque el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, casi todo ese libro se cumplió en el año 70, cuando la destrucción de Jerusalén. Los que están en los techos no bajen, los que están en el campo no entran a la ciudad. Entonces dice, yo soy alfa y omega. ¿Alfa y omega de qué? Principio y fin de la ley mosaica. Y cuando dice eso, entonces dice, ahora yo establezco un nuevo pacto. Ahora dice, un nuevo mandamiento os doy. Un nuevo mandamiento, y él tenía la capacidad para un nuevo mandamiento, seguro que sí, dice que améis al Padre sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y si con esto cumples la ley y los profetas.
qué tremendo, qué tremenda verdad. Pero a la gente le cuesta aceptar eso. Exactamente. Les cuesta, ¿no? Entonces, mire el versículo 3. El versículo 3 de Romanos 8, del 1 al 3. Mira el texto 3 dice, es bastante largo, pero quiero que ahondar en esto porque es muy importante. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Claro que somos débiles. Esa es nuestra naturaleza. Siempre es instar al pecado, siempre es instar a la mentira, siempre es instar al miedo, al temor, a la envidia, a la codicia, a todo, o sea, instar, pero cuando hemos nacido de nuevo y podemos vivir todo esto, ya esa naturaleza caída del viejo hombre va dejando de ser y se va levantando la naturaleza del Mesías que está en nosotros para llegar a la estatura, como dice la palabra, del varón perfecto. Y siempre digo que nos estamos perfeccionando. No somos perfectos, pero nos estamos perfeccionando cuando entendemos realmente los beneficios del sacrificio del Mesías. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, dice el 3. Así que Dios hizo que la ley lo que la ley no podía. Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Eso fue lo que hizo el Mesías. Él envió a su propio hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros. Tenía que venir en nuestro propio cuerpo. En un cuerpo, un cuerpo como el que tenemos nosotros. Pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su hijo como sacrificio de nuestros pecados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si no es poderosa esta palabra. La gente vivía con temor por la mala muerte. Ajá. Pero ahora cuando alguien se levanta de la muerte dice, hello, aquí estoy yo, resucité entre los muertos, ¿quieres tener vida eterna? Ven a mí. Y ahora ya el enemigo no puede vivir en temor, hacer vivir a la gente en temor. Te estoy dando vida, el que puede darte vida, el que te creo, te dice, ven acá, disfruta de la vida conmigo. Entonces tenía que venir en un cuerpo como el de nosotros, sufrir las debilidades para podernos entender. ¿Y tenía para qué? Se hizo pecado, siendo limpio, sin pecado. Entonces, me gusta esto y me llena de tanta fuerza, de tanta fortaleza y tanta alegría. Entonces, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado. Entonces, ¿por qué usted y yo vamos a dejarnos dominar por el pecado? No debemos, cuando entendemos esta verdad, ya el pecado no tiene ningún dominio sobre nuestras vidas. Fíjate, no lo tiene. Hay un versículo muy importante, Hebreos 2:14, que a mí me gusta citarlo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Imagínense el sacrificio del Mesías que acabó con el dominio que tenía el pecado sobre nosotros. Entonces, los que verdaderamente hemos nacido de nuevo y podemos entender esta palabra, tenemos que vivir y saber de que ya el pecado no tiene ningún dominio sobre nosotros. Porque si el Mesías está en nosotros a través de su espíritu, nosotros tenemos la capacidad, tenemos la autoridad, el dominio. Ahora, nosotros somos los que tenemos el dominio sobre el mal, sobre la maldad, sobre lo que se quiere levantar en nuestra vida. Entonces, si realmente ustedes muchas veces miramos condenadamente a aquel creyente que vino y se fue y está viviendo peor, simplemente fue que no nació de nuevo. Estuvo allí y que aceptó a Cristo, pero no nació de nuevo. Pero no le quita que no sea hijo, ¿verdad? Pero simplemente hasta que verdaderamente nazca de nuevo, hasta que verdaderamente tenga ese encuentro con el Señor, es que se va a romper la esclavitud del pecado en esa persona. Pero no podemos mandarlo al infierno, porque ningún hijo, como dijimos en el programa anterior, se va a ir al infierno. Fíjate, en el mismo libro de Romanos, que este libro tan rico, conocido, dice Pablo se enfrentó también a esas personas que se pasaban acusando a los judíos legalistas. Entonces le dice, ¿quién va a acusar a los escogidos del Señor? ¿Quién te va a dejar, ¿quién te va a dejar de ese amor? ¿Quién? Dime, ¿quién te va a quitar de ese amor? Que te dice, yo te justifico. ¿Quién te va a condenar? Bueno,
Más adelante estaremos Ahí leyendo está, él se me adelanta. ese Dice, versículo. en Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Oiga usted, ¿quién nos puede acusar? Nadie. Si Él es el que nos justifica. Él es el que nos libera. Él es el que nos quita la condenación. Bueno, antes que nada, hay alguien que nos acusa, que nos está condenando todo el tiempo, el enemigo. Ah, bueno, ese Y está vaya allí. y dice, mira, fulano, mira lo que hizo. Pero el Señor se levanta y dice, sí, tal vez lo hizo, pero yo morí por él también. Yo perdoné sus pecados. Pero el enemigo, ¿verdad? De nuestras El almas, acusador. el enemigo lo venció y sus pies están sobre él. Y si el Mesías está sobre nosotros, nosotros tenemos dominio sobre él a través del sacrificio del Mesías, parte de nuestra Dice que herencia. está bajo nuestros pies. Exactamente. Dice, entonces, ¿quién nos condenará? Aquí dice la palabra, nadie, nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Es la misma versión. Me gusta esto. Entonces, ¿quién nos condenará? Dice la palabra, nadie. Entonces, fijémonos muy bien y meditemos muy bien los nacidos de nuevo. Y líbranos el Señor de estar condenando y mandando a la gente para el infierno. Y diciendo que la gente se va a perder, los hijos de Dios, que si no se arrepienten, se van al infierno y se van a perder. Porque entonces usted estaría haciendo ineficaz el sacrificio del Mesías y estaría en contra de lo que nuestro Padre Celestial estableció a través de la justificación. Hay otra parte importante que dice ahí mismo Romanos, es que ese capítulo 8 para mí es una fuente de sabiduría. Dice, ¿quién nos apartará de ese amor? ¿Quién? Tribulación, angustia, Exacto. desnudez, cuchillo, hambre, muerte, lo que sea. Dice, ninguna de estas cosas nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna. Inclusive, si matan el cuerpo. Por eso él dijo, no tengas temor a que pueda matar tu cuerpo. No tengas miedo y tú eres un ser espiritual. Entonces que, dimos un programa también sobre eso. Hace 2, 3 programas dimos sobre, ahorita no me acuerdo del título del programa, pero sí hablamos sobre eso. Entonces, ¿qué es la condenación? ¿Verdad? Es consecuencia de nuestros actos, ¿verdad? Porque cuando pecamos, condenamos. Entonces, ¿qué es la condenación? La condenación se gana o se merece, ¿verdad? Porque cuando nosotros infringimos una ley, exacto, nos la estamos buscando. Nos la ganamos o nos las merecemos, ¿sí o no? Entonces, de todo porque hemos pecado, que nos merecemos la condenación, claro que nos las merecemos, nos las merecemos. Entonces, nosotros no podemos quitarnos la condenación, porque la condenación es la respuesta a nuestros errores, la consecuencia de las cosas malas que nosotros hacemos. Entonces, cuando una persona cae en condenación por sus faltas, por sus pecados y por sus desobediencias, entonces caemos en esa condenación. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Cuando nosotros caemos por nuestra falta, por nuestro pecado y nuestras desobediencias. Bueno, es que un abogado. Sí, tenemos un abogado. Mire, es que el enemigo está velándonos constantemente. Hay un tribunal que está en activo 24 horas al día. Y el enemigo está velando y cuando usted comete una falta, va rápidamente, vaya y dice, ante el tribunal dice, viste a tu hijo, como hizo con Job, viste a tu hijo, mira lo que hizo. Pero tenemos allí a la derecha del Padre, allí tenemos un abogado que dice, yo morí también, yo pagué por sus pecados. Él tiene que salir de allí con el jabón entre las patas, como dicen, ¿verdad? Avergonzado. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos para que no nos condenen. Arrepentirnos para volver a tener esa comunión libre con nuestro Padre Celestial, porque el pecado nos aleja de Él. El pecado nos aleja. Y no es que el Señor no lo puede ver, somos nosotros que cuando sabemos que hemos cometido, ¿verdad?, una falta, que no hemos equivocado, somos nosotros mismos los que nos condenamos, como Adán, ¿verdad? Dice, no, que el Señor fue Él el que se apartó, porque supo que hizo. Pero el ejemplo para nosotros es que si hemos fallado, y verdad, y quizás vamos a seguir fallando porque estamos siendo perfeccionados
Lo importante es reconocer mi condición, de que falté, que desobedecí, y es arrepentirme. ¿Para qué? Para poder ser justificado. Entonces ya tenemos la capacidad, sabiendo esto, tenemos la capacidad de no permitir que el pecado nos siga dominando. Controlando. Entonces, el Romanos 15:16, nueva traducción viviente, me gustó mucho estudiando todo esto. Nos gustó mucho El esta. resultado del regalo, del favor inmerecido. ¿Ok? Eso es inmerecido. Es un regalo del favor de Dios. Y es muy diferente de la consecuencia del pecado. De ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva ¿a qué? A ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Bueno, eso de que somos culpables, eso son las traducciones. Tenemos la culpa de muchas cosas que nos pasan, ¿verdad? Que hay personas que después que hacen las cosas, entonces van delante del Señor. Yo he escuchado personas que dicen, Señor, ¿por qué tú me enviaste esto? Señor, ¿por qué tú me hiciste esto? Mire, el Señor no te hace nada, Señor, todo lo que viene de él es bueno. Tú hiciste algo fuera de orden y te sientes culpable, vaya al tribunal del Señor y al Señor, yo me arrepiento de lo que hice, eso estuvo malo. Libre. Y eso es lo que va a hacer, a quitar la carga de usted, no del Señor. El Señor no tiene ninguna carga. Lo va a liberar a usted de ese sentimiento de culpa que tiene, que no siempre, que le da vergüenza hasta mirar para el cielo. No tiene que mirar para el cielo, mire hacia adentro y sea liberado de esa carga de condenación. Y no lo haga más. Exacto. No vuelva a infringir, porque al infringir, usted trae así condenación. ¿Y qué va a sufrir? Las consecuencias. Y no es que el Padre lo va a desechar, pero va a sufrir las consecuencias. Y el Padre nos muestra para qué, para que nos corrijamos. Fíjate. No para condenarnos, ya no hay ninguna condenación. Dijiste algo muy importante ahí cuando la mujer samaritana le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer adúltera, perdón. No, ninguno me condena. Yo tampoco, pero vete, pero no peques más para que no te venga algo peor. Exactamente. Porque a ti por poco te matan aquí a pedrada. Pero para que no te venga algo peor, sencillamente no vuelva a hacerlo. Entonces avanzamos porque ya nos queda poco tiempo. Dice, nosotros no podemos justificarnos. La justificación no la podemos ganar. Es un regalo gratuito y merecido. Nosotros no podemos justificarnos porque evidentemente lo que somos. Nuestro Padre nos absuelve. ¿Qué hace la justificación? Nos absuelve. Nos declara justos porque a él le da la gana en su soberanía. Aunque a muchos no les guste, él nos declara justos y nos considera justos. Él ya no nos ve con el pecado, como el hombre nos tendemos a mirar los unos a los otros. Él nos ve justos porque nos ve a través del sacrificio del Mesías. Dice, las acusaciones de maldad son canceladas. O sea que toda esa maldad es cancelada a través de la justificación. Porque acuérdense que la justificación es absolución, ¿verdad? Las acusaciones de maldad son canceladas. Esto nos permite una relación libre con nuestro Creador y nuestro Salvador. Y que quién es el crédito por nuestros pecados, quién es el crédito, quién es el que paga, quién es que representa el pago de la deuda, es el Señor. Y cuando nos presentamos delante del Padre es como si nunca hubiéramos pecado. Porque ¿qué fue lo que ofreció el Señor Yeshua por nosotros? Su vida. Él fue el Padre y dijo que la paga del pecado es muerte, vine a vida, aquí está mi sangre. Él fue con su propia sangre a pagar por nosotros. Y lo que está diciendo ahora, yo le garantizo a mis hijos, esos que me diste, que no necesitan la sangre para vivir. Yo soy la garantía de esa deuda. Él es pecador, pero yo tomo el lugar de él. Yo tomé el lugar de él. Yo pago esa deuda delante del Padre. Entonces, ¿cómo nos mira el Padre? Cuando nos presentamos delante de él a través del sacrificio del Mesías, como si nunca hubiéramos pecado. Por eso dice que él borra nuestras iniquidades. Dice, la justificación es otorgada únicamente por el Padre. Nosotros no tenemos acceso a eso. Él, en su soberanía, él decidió, porque, mire, pecamos porque pecamos. Y la única manera de él hacernos libres de esto era él ordenar que fuéramos justificados. Por eso tuvo que mandar al Mesías.
Entonces la justificación la otorga el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros, sus hijos, ordenemos nuestros caminos y obedezcamos conforme a su justicia, para que seamos obedientes. Finalmente, la justificación es posible por la gracia divina y nos libera de la responsabilidad de nuestros pecados por medio del sacrificio del Mesías, que se hizo pecado para que pudiéramos disfrutar de la redención, para que pudiéramos ser libres. Entonces, si usted es libre y usted se siente libre de todo eso que nos acusa el enemigo y de lo que realmente hemos hecho y que nos merecemos la condenación, y él dice, yo lo absuelvo, no ha hecho nada, lo declaro libre. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿por qué ando pecando? Voy a hacer una pequeña declaración ahora para que está viendo, para que vea esto. Con la autoridad que me ha sido dada como sacerdote del Altísimo, yo declaro que todo velo que esté impidiendo que puedas ver esta gran verdad es quitado ahora. Es quitado de tus ojos y vas a comprender estas verdades que hemos transmitido aquí en el nombre de nuestro Señor. Y los declaramos libres por su palabra, de toda condenación, de acuerdo a la palabra. Amén. Y de acuerdo al regalo inmerecido que nos dio el Padre a través del sacrificio de nuestro Mesías. Amén. Entonces, bueno, hasta aquí. Cualquier pregunta, pónganoslos ahí en la sugerencia o llámenos por teléfono si tiene nuestro teléfono, o comuníquese con la emisora y ahí les contestaremos cualquier duda. Bueno, será hasta la próxima. Que el Todopoderoso sea sobre sus vidas y les alumbre el entendimiento. Recuerde siempre que donde estamos no es el final, vamos hacia allá. No es el final. Bendiciones.